Preocupa el aumento de delitos sexuales y de acoso en Albacete. Es el titular tras la presentación de la memoria de la Fiscalía, sobre todo aquellos en los que están involucrados menores. El visionado de pornografía violenta o el consumo excesivo y mal de redes sociales son algunas de las circunstancias que podrían explicar este aumento, pero hay muchos matices. De todo ello hablamos hoy con la fiscal de Menores y Civil, Carmen Mansilla. Bienvenidos a Mano a Mano. ¿O se cometen más ahora o es que antes se cometían y no se denunciaban? Exactamente qué es lo que está pasando. Preocupa en Fiscalía el aumento de delitos sexuales en Albacete, un 13% más en el último año. Y es alarmante el aumento y el número de delitos sexuales en los que las víctimas son menores, que son además delitos que con unos juicios muy complicados. En 2022, la Fiscalía de Albacete tuvo que abordar 8 casos de corrupción de menores. El año anterior no se había registrado ninguno. Los abusos sexuales a menores de 16 años también aumentan, 19 casos en 2022. Y es que si hablamos de menores, los delitos sexuales suponen ya el 5% del total. ¿Por qué antes no ocurría? Podemos pensar que esto antes no ocurría y ahora sí ocurre. Pues bien, consideramos que es la falta de formación en materia ético-sexual de los menores, además del visionado impropio y precoz de pornografía violenta. Porque esto lleva a los menores a actuar de determinadas formas que las víctimas no esperan, y lo que a lo mejor inicia como una relación entre adolescentes, una relación, pues de noviazgo, acaba en una consumación de un delito de este tipo. En general aumentan los procedimientos en la Fiscalía de Menores de los 745 casos que llegaron en 2021 a los más de 850 de 2022. Eso sí, muchos se archivan. A juicio llegaron 88 casos. Preocupa aquí el aumento de los delitos de lesiones o amenazas. Porque empiezan lo que antiguamente se podía hablar, que en el patio del colegio un menor le decía a otro cualquier improperio o simplemente empujaba a otro menor y ahí quedaba la cosa. Pues con los WhatsApp y con las redes sociales lo que ocurre es que ese delito no queda ahí. Actualmente los menores continúan instigando, continúan acosando a sus víctimas desde su casa. Es decir, no queda en una mera pelea de patio de colegio. Las condenas a menores pasan por la libertad vigilada, los trabajos en beneficio de la comunidad o internamientos en centros como Albaidel, medidas sancionadoras y también reeducativas. De todo ello hablamos mano a mano con la fiscal de Menores, Carmen Mansilla. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto, esta noche hablamos de la Fiscalía de Menores, abarca diversas temáticas y lo hacemos tras esa presentación de la memoria fiscal de los datos relativos a 2022. Les voy a presentar rápidamente a Carmen Mansilla, es la fiscal especialista en menores y civil en Albacete. Buenas noches, bienvenida Carmen. Buenas noches. Fiscal, yo para entrar un poco en materia, porque aunque sabemos cuál es el servicio que presta la Fiscalía en cualquier territorio, pero sí que quiero abordar, cuando hablamos de menores, qué es lo que abarca, ¿no? ¿Qué temáticas, qué tipo de delitos son los que hace frente la Fiscalía de Menores? Bueno, antes de nada decir que lejos de lo que todo el mundo tiene en la cabeza del fiscal acusador, el fiscal también hace otra labor, es una labor de protección, ¿no? El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia, pero no solamente en esa parte de derecho penal, sino también en una parte más humanitaria, en una parte más de protección. Y tanto en el ámbito civil, que también forma parte de nuestro quehacer diario de las fiscalías, parte de personas que necesitan apoyo, en las antiguas tutelas, discapacidades, como también en la parte de menores, en el ámbito de protección. Es decir, en menores se divide la materia en menores reforma, que sería el equivalente al derecho penal de adultos, y también menores protección. Todos aquellos menores que están en situación de desamparo, que tienen familias desestructuradas, pues todo ello también nos llega a Fiscalía y tenemos relación con la Conserjería y se abordan expedientes de de protección y pues se hace un seguimiento y se da ayuda y protección también a estos menores.
Fiscal, yo me voy a remitir a esa memoria de 2022 que la conocíamos hace escasas semanas y en la que pues los medios resaltábamos un titular que a todos nos preocupa. Era el aumento de casos de delitos de índole sexual. Si hablamos de Fiscalía de Menores es como que un aumento preocupa. No sé cómo se puede explicar esto o si tiene cierta explicación. Bueno, bien. Realmente, si echamos la vista atrás, de hace 15 años a esta parte, la tipología delictiva ha ido cambiando en la jurisdicción de menores, porque en un primer momento pues la mayoría de los delitos eran delitos de robo con fuerza, delitos de lesiones, delitos de hurto, pero ahora, a día de hoy, además de esos delitos, pues hay un aumento, una proliferación de otro tipo de delitos, como son los delitos sexuales, que del año pasado a esta parte pues ocupan un 5% de la totalidad de las diligencias incoadas en Fiscalía. Hay también otro tipo de delitos que van proliferando y que también nos preocupa en exceso, que es los delitos de ciberbullying, todos los delitos que se cometen a través de los medios tecnológicos, y también de hace unos años a esta parte pues nos preocupa bastante los delitos de violencia filioparental. Esos delitos que, pues como digo, hace unos años no eran lo normal, no era lo que ocupaba el quehacer diario de las fiscalías, y sin embargo ahora son un tipo de delitos que, lejos de ser los autores personas de familias o menores de familias desestructuradas, este tipo de delitos, los 3 que he enumerado, pues ocurren en cualquier tipo de familia, de cualquier clase y condición. Yo voy a hacer la traducción popular, por decirlo de alguna manera. Es decir, esto tenemos en números las cifras más altas porque se denuncia más, porque se detecta también más este tipo de delitos y antes a lo mejor pasaban más desapercibidos entre la sociedad. Bueno, en relación, vamos a empezar por estos delitos sexuales, como habéis titulado, pues yo creo que este aumento de delitos sexuales se deben, en primer lugar, a esta sociedad altamente sexualizada que tenemos. En segundo lugar, que efectivamente el visionado precoz e inadecuado de los jóvenes de pornografía, pues también está dando lugar a conductas virulentas. La falta de educación ético-sexual de estos menores, así como también, pues sin entrar en el moralismo, pues de ningún tipo, la despreocupación o banalidad con que los menores afrontan las relaciones sexuales. Todo esto hace que los delitos sexuales vayan proliferando. Y es que, yo no sé si antes se denunciaban más o menos. Lo que es verdad es que antes ese concepto de sexualidad, tal y como ahora lo tenemos entendido, no existía. Y es verdad que muchos jóvenes, como dije ya el día de la presentación de la memoria, inician una relación sentimental de noviazgo con otro menor. Hablamos de menores de prácticamente edades similares. Y en el desarrollo de esa relación, pues comienzan a hacer cosas o a sentir cosas que no son normales, ¿no? Son en realidad ilícitos penales, y eso lleva posteriormente a la denuncia. Menores que en ocasiones pues salen con las amigas, van a un bar, toman una copa y pues empiezan a ligar con otro menor, y al final este menor pues se propasa con esta chica. Llegan estas denuncias a Fiscalía, pero son delitos que en ocasiones nos cuesta mucho probar. La instrucción de estos delitos son muy compleja porque, en realidad no deja de ser en ocasiones la palabra de uno contra el otro. Se trata de menores, que es difícil posteriormente probar la veracidad de los hechos. Tiene que reunirse una serie de requisitos. Muchas veces se hace estas declaraciones como pruebas preconstituidas y tienen que llevar pues una serie de requisitos para desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces es muy complicado a veces probar, y da lugar a muchas sentencias absolutorias, pero siempre estamos en la encrucijada de si realmente este ilícito se ha cometido tal y como se está denunciando o si no. Pero es verdad que son muchas las denuncias que nos llegan a Fiscalía.
Fiscal, decían en la presentación de la memoria precisamente, del total que nos llega a Fiscalía, muchas se acaban archivando, claro, precisamente por la dificultad o la complejidad que requiere cuando hablamos de menores. Bueno, aquí tenemos que hacer un paréntesis. Además de la dificultad en ocasiones de la instrucción y de posteriormente poder probar estos hechos y desvirtuar la presunción de inocencia en un acto de un juicio, pues también hay otra forma en la que se terminan estos expedientes, y es que en la Fiscalía o en la jurisdicción de menores existe la posibilidad del desistimiento del principio de oportunidad. En ocasiones, para evitar la mayor victimización o la victimización secundaria, pues una vez que se ha tomado declaración a la víctima, una vez que se ha tomado declaración al autor de los hechos, cuando las edades son próximas, el grado de madurez es próximo y consideramos que el hecho de llevar este asunto a juicio va a ser más perjudicial para la víctima, pues se hace una conciliación o unas tareas socioeducativas al autor de los hechos y se zanja el asunto, se archiva en ese momento. Es decir, llega a Fiscalía, se inicia el procedimiento, se instruye, pero no llega posteriormente al acto de juicio oral. Otra de las patas, por decirlo de alguna manera, que llamaban la atención, pues era también el aumento de estos casos de acoso. Yo le quería preguntar, ¿qué pasa en los patios de colegio, por ejemplo, ¿no? Porque muchas de esas situaciones acaban en Fiscalía. Sí, sí, sí. Bueno, pues actualmente con las pantallas, con todos los medios tecnológicos, pues han aumentado también este tipo de delitos. Y es que tenemos los delitos de ciberbullying, ciberacoso, que no es más que ese acoso entre menores a través de la pantalla. Realmente es una evolución del tradicional acoso escolar o riñas en el patio de colegio. Pero este ciberacoso tiene unas características especiales distintas a las que ocurrían en esas peleas en el patio de colegio. Y es que desde mi punto de vista el ciberacoso es una manifestación de violencia cobarde, de violencia invisible, que además puede llevar al absurdo de una autoría desconocida, una autoría anónima. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese hostigamiento es mucho más continuo, mucho más reiterado. Se ejerce presión a la víctima en cualquier momento del día. La víctima está en su casa y desde distintos medios, bien móvil, bien ordenador, la están acosando, la están instigando e incluso hay varios autores. A esto además se une o se suma pues la viralidad que puede tener esta humillación. Entonces, lo que en un principio puede iniciar en la clase con un insulto o con una humillación, posteriormente en el patio del colegio, pues se continúa en las casas, se continúa. La víctima es, bueno, pues se encuentra mucho más humillada, mucho más hostigada y además esto puede llegar a provocar pues conductas de baja autoestima, incluso de depresión en las víctimas. Es cierto que quizá estas peleas de colegio antes no se denunciaban, pero ahora los padres están muy alerta y a veces, bueno, pues o no tienen suficiente confianza con el protocolo de acoso escolar que se abre en los centros o van por delante. El caso es que nos llega a Fiscalía muchas veces en un momento muy incipiente. Y es ahí cuando nosotros empezamos a investigar, a instruir, traemos a declarar a todas estas personas supuestas autoras de los hechos para intentar pues frenar cuanto antes este acoso, esta humillación. Yo quería centrarme en este aspecto porque es verdad que cuando hablamos de bullying, de ciberbullying, el llegar a Fiscalía también es difícil. Es decir, muchas veces salta el control de los padres o incluso el control en el propio centro escolar. ¿Cómo llegan a Fiscalía los agresores? Es decir, cuando se les toma declaración, ¿son conscientes de lo que están haciendo? Es como una visión también particular, bien, ¿no? Bueno, los padres van a policía, denuncian y es en ese momento cuando pues citan al supuesto agresor de todos estos hechos y cuando a nosotros nos llega ese atestado lo citamos a Fiscalía a declarar. Muchas veces los menores efectivamente no son conscientes de la gravedad de los hechos. Por ejemplo, hemos tenido
tenido algunos delitos también a través de las redes sociales, que un menor recibe una foto de su novia, pareja, expareja, pues quizá una foto pues desnuda o enseñando los pechos, y ese menor lo que ha hecho ha sido mandar la foto a otros amigos. Cuando nosotros lo hemos llamado, es el delito este que ahora es tan conocido de sexting, cuando nosotros lo hemos llamado a declarar, pues él quizá no sabía que el hecho de ir pasando la foto por WhatsApp a un amigo, a otro amigo, es un ilícito penal, constituye un ilícito penal, está previsto en el Código Penal y, por tanto, esta persona es autor de un delito. ¿A qué se enfrenta un menor en esta situación? Bueno, en realidad nosotros lo que son las medidas, ya la ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor hace mención a que las medidas que se imponen a los menores deben de ser no solamente sancionadoras, sino también educativas, que tiendan a la reinserción, a la reeducación, o sea, materialmente penal, pero también sancionadora, educativa, de reinserción, ¿no? Pues bien, estas medidas las intentamos poner evaluando al menor. Tenemos un equipo multidisciplinar de psicólogos, trabajadores sociales, que hacen una entrevista también al menor y se ve pues el perfil del mismo, si es una familia no normalizada, si ha tenido otros hechos de semejante entidad, si ha tenido antecedentes, y la medida puede ir desde un internamiento semiabierto hasta trabajos en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, intervención en programas, libertad vigilada. Entonces depende un poco lo que realmente, aparte de esa sanción, le va a beneficiar al menor. En cuanto a la otra parte, ¿no?, a la parte de la víctima, ¿qué medidas de protección se pueden aplicar a los menores que se ven en esta situación una vez que denuncian, una vez que está judicializado el proceso? Bueno, pues también hay programas para estas víctimas, ya la Consejería tiene abierto varios programas de ayuda, hay bueno, pues varias entidades que les prestan apoyo y les prestan ayuda, porque incluso ha habido menores que han tenido ideas autolíticas, porque estos delitos, como digo, de ciberacoso a veces trascienden y deja de ser bueno, pues solamente un hecho aislado, es hecho reiterado a través de la pantalla, pero incluso en ocasiones llega a citarse el autor con la víctima en un parque o en un otro escenario, y también da lugar a delitos de lesiones, a delitos de agresiones, bueno, pues que también son ilícitos penales, o sea, no solamente a través de la pantalla, sino que culminan a veces con delitos de lesiones. Yo no sé si, bueno, pues como comentábamos, estos protocolos escolares que existen desde Fiscalía, ¿cuál sería el consejo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a los padres que, por lo que decimos, pues a día de hoy están más pendientes también, ¿no?, más encima de este tipo de asuntos que quizás antes pues pasaban más desapercibidos por el silencio que había al respecto, ¿no? ¿Hay que confiar en el centro escolar en primera instancia? Bueno, yo creo que los menores en ocasiones, cuando están en sus habitaciones con los ordenadores o con los móviles, están sufriendo ese hostigamiento, o unos están instigando a otros a que humillen a otros menores, pues no deben de callarse, no deben de sufrirlo en silencio. En el momento que tengan esa presión ejercida sobre ellos o sientan que eso existe, deben de comunicarlo a los padres, y los padres de forma inmediata ir al centro escolar. Para eso están esos protocolos de acoso, para eso está el director, para reunir al supuesto autor, para reunir a la víctima y en un primer momento iniciar y poder frenar, para evitar que lleguen a Fiscalía. En principio, para evitar que lleguen demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho. Es una pena, ¿no?, ver que a veces llegan menores que están muy dolidos, ¿no?, que tienen ya una herida abierta grande. Entonces, en ocasiones, pues por muchos juicios que se celebren, por muchas medidas que nosotros impongamos, el daño ya está hecho. Entonces hay que intentar frenarlo desde el centro escolar. Quería detenerme, cambio de asunto entre comillas por decirlo, porque quería detenerme también, estamos en noviembre, en el marco del 25N, se habla mucho también de violencia de género y bueno, pues rascando entre estos datos, yo sí que he escuchado últimamente a profesionales decir, encontramos al menor en casos de violencia de género como agresor, como víctima y como espectador.
Es 3 maneras, ¿no?, de vivir esta problemática, que yo no sé cómo se afronta esto en Fiscalía, cómo se tratan este tipo de asuntos. Bueno, en Fiscalía realmente como autores como menores autores de violencia de género no tenemos muchos expedientes. Lo que sí que tenemos es la violencia filioparental, que a veces esta violencia filioparental es la reproducción de un patrón que han podido ver en su casa, ¿no?, y luego lo reproducen ellos también. Violencia filioparental que reproducen posteriormente los menores y que incluso intentamos, cuando llega a Fiscalía, tomar declaración a unos, a otros, se hacen igualmente las entrevistas y en ocasiones el origen pues son patrones que han vivido, que están reproduciendo, tanto violencia de género, violencia filioparental, todo tipo de violencia en la familia, intrafamiliar, pero también es debido incluso a las pantallas, ¿no?, a la adicción a videojuegos, adicción a Internet, que los menores lo que hacen posteriormente es ponerse muy agresivos y, pues cada vez que los padres les imponen una norma, cada vez que los padres intentan quitarle las consolas, arremeten contra ellos y, pues dan lugar a este tipo de delitos. Decíamos, decía el fiscal jefe, son asuntos muy complejos, ¿no?, esa toma de declaraciones. Cuando entramos en la Fiscalía de Menores, pues todo se agudiza, ¿no?, el procedimiento judicial que de normal se hace. Como fiscal de menores, muchos años en Albacete. Carmen, ¿cómo se lleva esto a nivel personal? ¿Cómo se llega a casa, ¿no?, y trata de marcar también una barrera entre lo que vive en el día a día a nivel laboral a lo que tiene que vivir en casa? Bueno, pues mis hijos, yo tengo 2 hijos y cada vez que les digo alguna cosa o les prohíbo, ellos lo achacan: mamá, con ese trabajo que tienes, qué mala suerte tenemos, porque realmente cuando yo llego a casa con todo lo que he visto, soy mucho más estricta en determinadas cosas o veo más allá o tienes ese miedo de que a mí no me pase, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado es cierto que hay determinados asuntos que te los llevas a casa y rondas, porque muchas veces en menores estamos a caballo entre la reforma y la protección. Por ejemplo, en estos asuntos de violencia filioparental, que como digo pueden ocurrir en cualquier familia de cualquier clase y condición, pues dices, realmente el problema aquí es el menor, es la familia, es el hecho. Este menor a lo mejor actúa de forma violenta contra sus padres porque lo ha visto a su padre contra su madre, que es lo que comentaba antes, o porque tiene una grave adicción a los videojuegos o a los juegos económicos. Es decir, ese menor lo que necesita es ayuda. No es el típico delincuente que va por la calle con una navaja y comete un delito de violencia, o sea, de robo violento. No, es un menor que tiene un problema. De hecho, en Albacete, y aquí aprovecho y hago un llamamiento para que nos doten de mayor presupuesto y puedan hacer más centros que estén a caballo entre la reforma y la protección. Porque aquí en Albacete tenemos, por ejemplo, un centro que es de protección en la calle del Ángel y tenemos también centro de reforma como es el Albaidel, pero necesitamos además de pisos de protección que también tenemos algún centro que esté a caballo para este tipo de delitos específicos, estos delitos de violencia filioparental, por ejemplo, porque son menores que realmente en un centro de reforma con personas que se dedican a cometer otro tipo de delitos, pues no están quizá en su lugar. Necesitan también unas terapias específicas, necesitan unos internamientos terapéuticos específicos, pero tampoco están para estar en pisos de protección, porque aquí realmente encontramos a niños que han perdido a sus padres, que tienen familias desestructuradas, menores muy vulnerables. Entonces, ese tipo de casos sí que yo cuando los llevo, estoy instruyendo uno de ellos en una guardia, porque suelen llegar en momentos para medidas cautelares, padres que no pueden más, que están desbordados, que ya es la gota que colma el vaso, con la dificultad que a un padre le supone denunciar a un hijo, pues esos casos sí que me los llevo a casa y realmente los rondas, qué hacer con este menor, qué problemática tienen en su familia y qué problemática tiene el menor. Entonces realmente sí que es complicado poder desconectarte.
¿Necesitan apoyos en la Fiscalía de Menores? Es decir, ¿se queda corto para este volumen de expedientes que llegan? Porque hablábamos de la necesidad, ¿no?, de esos centros, de esas terapias o de esos talleres que necesitan también tener una sede específica para determinados menores. ¿En Fiscalía propia, para agilizar los trámites? Pues sí, realmente sí, hace falta más fiscales, como dijo ya el fiscal jefe, y también hacen falta más funcionarios. Son solamente 11 los funcionarios que tenemos para toda la Fiscalía. Entonces se queda muy corto. Máxime en la parte de menores, que solamente tenemos 2, solamente en declaraciones, porque no olvidemos que en menores el fiscal es el instructor de la causa, el equivalente al juez de instrucción. Entonces solamente en toma de declaraciones de menores, aunque no es preceptivo según la ley 5/2000 que se tome declaración a todos los menores antes de ir al juicio oral, sí que nos gusta a las fiscales tomar declaración para tomar conciencia de los hechos, de la gravedad, para poder hacer uso de este principio de oportunidad previsto en el artículo 18 de la ley, o para poder llegar también a soluciones extrajudiciales que en ocasiones son mejores que llevar al menor al plenario, tanto por la victimización secundaria como por el propio menor. Entonces, solamente en declaraciones se nos va una cantidad de tiempo tremenda. Los funcionarios no pueden realizar otras labores, expedientes de protección, expedientes de reforma. O sea, realmente sí hace falta más fiscales y también hace falta más funcionarios en esta parte. Siempre decimos que los fiscales están hechos de otra pasta. Yo, a nivel personal, ¿se ve en otro sitio que no sea la Fiscalía de Menores a día de hoy? Bueno, pues realmente cuando yo llegué aquí a Albacete, yo venía de Torrevieja, de llevar penal puro y duro, y el fiscal jefe de entonces me dijo que tenía que especializarme en la parte de menores, la parte de civil. Yo en aquel momento, bueno, no era lo que tenía en mente, no era lo que yo había estado haciendo hasta ese momento. Y en un principio pensé, qué mala suerte he tenido. Pues a día de hoy tengo que decir que estoy muy contenta, que me gusta mucho, porque haces una labor no solamente una labor propiamente penal, una labor solamente de ir a juicio, a acusar, sino una labor mucho más humanitaria. Llegas más allá, ¿no? Intentas realmente ayudar, estás al servicio del ciudadano, tanto en la parte de civil, porque claro, yo a veces pienso, ¿quién no tiene un familiar con una necesidad de apoyo? ¿Quién no tiene un familiar con un hijo que a lo mejor pues ha salido una noche y ha roto retrovisores? O sea, quiero decir, es algo más humano, ¿no?, que llegamos más allá. Y esa labor del fiscal pues también me gusta. Pues iba a decir, y además cuando nos presentan los datos tienen otra labor, que es la de abrir los ojos a la sociedad sobre los problemas que suceden, y que, bueno, pues con este volumen que tenemos de noticias, de información diaria, muchas veces pues lo dejamos de lado y no sabemos que es más común de lo que parece, que hay situaciones que si no las tenemos en casa las tenemos muy cerca. Claro. Y es una labor preventiva también muy importante, la que hacen. Así que, Carmen Mancilla, muchísimas gracias por hacernos un hueco a Visión 6, por ayudarnos a analizar estas memorias judiciales que muchas veces pues, nos dejan también un poco que no sabemos por dónde coger tantos datos, y ponerle cara siempre ayuda a analizar mejor la situación. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Buenas noches. Y ustedes ya saben, les hemos abierto las puertas, podemos decir, de la Fiscalía de Menores en Albacete. Yo el viernes que viene les espero con un nuevo tema sobre la mesa, un nuevo invitado con el que espero sorprenderles. Sin más, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.